Las paredes de cristal de la Torre Crossgate brillaban bajo la noche de Boston. Pero, dentro el aire estaba cargado de tensión. Nathaniel Cross estaba frente a Martin Hall, su más antiguo aliado convertido en su mayor enemigo. En el escritorio, entre ellos, yacía una carpeta de cuero con todos los secretos que Martin había enterrado, cada crimen que creía invisible. La voz de Martin era grave y venenosa. ¿Quemarías este imperio solo para fastidiarme? La respuesta de Nathaniel cortó el silencio como el acero. No, lo quemaría para protegerlos. Evan, Yaya, Clare, ahora son mi familia, y los cuidaré aunque me cueste todo. En ese momento, las sirenas huyeron en la distancia, cada vez más fuertes, acercándose. En cuestión de minutos, los oficiales asaltarían la torre, y el mundo de Nathaniel, una vez construido sobre la codicia y el silencio, se derrumbaría en un resplandor de verdad. Te quedarías a ver cómo un hombre que lo tenía todo decidió arriesgarlo todo por la familia que nunca esperó encontrar. Nathaniel Cross era un hombre que hacía tiempo había olvidado lo que se sentía ser sorprendido a los 60 años con miles de millones invertidos en Crossgate Industries y un ático con vistas al puerto de Boston. Su vida se había convertido en un ensayo de actuaciones, reuniones de junta, cenas benéficas y noches solitarias en habitaciones demasiado silenciosas para soportarlo. Era respetado, temido, envidiado, pero no amado. Desde que su esposa, Sophie Carter, había desaparecido años atrás en circunstancias especiales, nadie se atrevía a cuestionar que Nathaniel vivía como un fantasma con traje, existiendo más que viviendo. Fue en una noche lluviosa y resbaladiza que su historia cambió. Acababa de bajar de su Lincoln Navigator cuando oyó un extraño grito amortiguado por el rugido de la tormenta. No era el sonido de un adulto. Era agudo, frágil, desesperado. Contra todo instinto, Nathaniel siguió el ruido por el sombrío tramo de Willowbrook Heights en Brooklyn, donde la mayoría de la élite de Boston jamás pondría un pie. Al principio, pensó que era una ocurrencia inesperada. Entonces lo vio, un niño de no más de 12 años, arrodillado bajo la luz parpadeante de una farola. La ropa del niño se le pegaba al cuerpo, rota y empapada por la lluvia, y sus brazos rodeaban dos pequeños bultos. Nathaniel se quedó paralizado cuando los niños se movieron, revelando no a una, sino a dos niñas tan pequeñas que sus rostros apenas eran visibles bajo las mantas raídas. Los labios del niño se movieron, susurrando nombres que solo él parecía conocer. Abrígate, Laya. No llores, Clare. Lo lograremos. Te lo prometo. A Nathaniel se le encogió el pecho. Nunca había oído esos nombres antes, pero la forma en que el niño los pronunció fue como una plegaria. Dio un paso adelante y el chico levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos y llenos de sospecha. ¿Quién eres?, preguntó Nathaniel, con la voz atravesando la lluvia. El chico se irguió desafiante a pesar de su cuerpo tembloroso. Me llamo Evan Riley. Estas son mis hermanas, y no puedes quitármelas. Nathaniel levantó la mano, atónito. No quiero quitármelas. Solo necesitas ayuda. Evan entrecerró los ojos. Nadie nos ayuda. Ya no. Las palabras herían más profundamente que la lluvia. Nathaniel reconoció ese tono. Era la voz de alguien que ya había visto demasiado. Alguien que había sido traicionado por promesas antes. Había oído esa misma amargura en su propia voz después de que Sophie desapareciera, cuando juró no dejar que nadie se acercara a él. Pero había algo más extraño. Cuando Nathaniel se inclinó para proteger a las chicas de la lluvia, vio grabada tenuemente en la muñeca de Evan la letra C. El mismo símbolo grabado en cada contrato, cada edificio, cada sala de juntas de Industrias Crossgate. No era un tatuaje, no exactamente. Parecía más áspero, como marcado por la desesperación. El pulso de Nathaniel se aceleró. ¿Por qué un chico que vivía en una zona en ruinas de Brooklyn llevaría la marca de su imperio?
A menos que esto no fuera coincidencia. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó, señalando la muñeca de Evan. Evan retiró el brazo, agarrando a los bebés con más fuerza. No importa. Es solo una cicatriz. Pero Nathaniel sabía que no era así. Sophie había trabajado estrechamente con Industrias Crossgell antes de desaparecer. Era joven, apasionada, estaba decidida a cambiar el funcionamiento de su empresa y tenía enemigos. Nathaniel siempre había sospechado que Martin Ale, su despiadado socio, sabía más de lo que admitía. Podría ser que Evan estuviera conectado de alguna manera con Sophie, con los secretos enterrados en las profundidades del imperio. Nathaniel alguna vez creyó controlar. La lluvia empapó el abrigo a medida de Nathaniel mientras tomaba su decisión. Extendió la mano. Ven conmigo, al menos por esta noche. Tú y las niñas no pueden sobrevivir aquí afuera. Evan dudó, su cuerpo temblando de miedo y agotamiento. Pero cuando Laia gimió y Clare dejó escapar un suave y débil llanto, la determinación del niño se quebró. Lentamente, con cautela, depositó su confianza en Nathaniel, aunque solo fuera por el bien de las bebés. Nathaniel las condujo al calor de su auto, mientras su chofer, Jack Monroe, lanzaba una mirada perpleja por el espejo retrovisor. Señor, ¿de qué se trata esto? Conduzca, Nathaniel, ordenó con voz tensa. Lo averiguaremos más tarde. Dentro del auto, Evan mecía a las bebés con cuidado experto. Nathaniel lo dejó morir en silencio, impresionado por la resiliencia del niño. Debería haber estado en la cama, preocupado por sus tareas, no cuidando a los recién nacidos de la tormenta. Para cuando llegaron a la finca de Nathaniel, con vistas al puerto de Boston, la cabeza de Evan se había desplomado contra el asiento donde los bebés estaban arropados en sus brazos. Nathaniel los observó con una mezcla de asombro e inquietud. Por primera vez en años, su casa no estaba en silencio. Respiraba, latía con el frágil sonido de los niños. Pero las preguntas lo atormentaban. ¿Quién era Evan Riley? ¿Por qué llevaba la marca de Industrias Crossgell? Y lo más aterrador de todo, ¿qué conexión tenían este niño y sus hermanas con Sophie Carter, la mujer que había perdido y a la que nunca había dejado ir del todo? Esa noche, Nathaniel estaba de pie junto a los grandes ventanales de su finca, contemplando la lluvia mientras Evan y las niñas dormían en el sofá. Durante décadas, había creído que su imperio se había construido sobre acero y contratos. Pero ahora, al ver al niño acurrucarse protectoramente alrededor de las bebés, comprendió la verdad. A veces, los imperios más inquebrantables no se construían con riqueza, sino con amor, sacrificio y lazos de sangre. Y Nathaniel supo con una certeza escalofriante que su vida acababa de convertirse en una tormenta mucho más oscura que la que rugía afuera. Nathaniel Cross apenas durmió esa noche. La tormenta afuera se había calmado, pero dentro de su finca, el silencio lo oprimía de una manera diferente. Estaba de pie en la puerta de su sala, mirando al niño acurrucado en el sofá, con dos bebés en brazos. Evan Riley los aferró con tanta fuerza que parecía, como si temiera que se desvanecieran en el momento en que los soltara. Nathaniel había visto a hombres custodiar acuerdos millonarios con menos desesperación. Cuando el amanecer se cernió sobre el puerto de Boston, la casa ya no parecía la fortaleza que antaño había sido. La casa de Nathaniel fue construida para mantener a la gente fuera, pero ahora se sentía como un santuario que mantenía 3 frágiles vidas a salvo de un mundo ansioso por destruirlas. Jack Monroe, su chofer y confidente de toda la vida, entró silenciosamente. Señor, necesito saber qué trajimos exactamente a su casa anoche. La mirada de Nathaniel no se apartó de Evan. Un niño y 2 bebés. Jack frunció el ceño. Eso. Lo entendí. ¿Pero quiénes son? Nathaniel dudó. La cicatriz que la letra se grabó en la piel de Evan ardía en su recuerdo. Industrias Cuel había dejado su huella en demasiadas vidas. Pero esto
Era diferente. Esto era personal. Eso que Nathaniel murmuró es lo que pretendo averiguar. Cuando Evan despertó, se sobresaltó al ver a Nathaniel observándolo. Sus brazos se apretaron alrededor de los bebés, con expresión cautelosa. Si vas a obligarnos a irnos, solo dilo. No finjas que te importa. Nathaniel se acercó. Si no me importara, todavía estarías en ese callejón. Evan parpadeó, desconcertado por la franqueza. La gente normalmente solo ayuda cuando quiere algo. Las palabras le resultaron pesadas. Nathaniel las había oído antes, dichas de diferentes maneras por socios, políticos e incluso familiares. Se agachó junto a Evan. Tal vez esta vez sea diferente. Dime, ¿dónde están tus padres? Evan bajó la mirada. Se habían ido. Mi madre, Sophie Carter, trabajaba para una gran empresa. Solía hablar de cambiar las cosas, de hacerlas justas. Un día se fue y nunca regresó. Me dijeron que estaba muerta, pero no lo creo. Se le quebró la voz. Era todo lo que tenía. Entonces las encontré. Jayla y Clare. Alguien las dejó llorando afuera de un edificio viejo. No podía irme. El nombre golpeó a Nathaniel como un golpe en el pecho. Sophie Carter, Sophie, su esposa, que había desaparecido sin dejar rastro. Sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Era posible? ¿Evan? Estudió el rostro del chico, esos ojos penetrantes, la firmeza de su mandíbula. El parecido era leve pero innegable. Antes de que Nathaniel pudiera hablar, sonó el teléfono, rompiendo la tensión. Jack contestó y luego se lo entregó. Es Martin Hall. A Nathaniel se le encogió el estómago. Martin Hall, su compañero, tenía una forma de llamar en los peores momentos. Nathaniel se llevó el teléfono a la oreja. ¿Qué quieres? Oí un rumor interesante. La voz de Martín sonaba ronca y suave como el veneno. Se dice que te vieron en Brooklyn anoche. Es un lugar extraño para ti. ¿Perdiste algo? Nathaniel apretó el teléfono con más fuerza. ¿Qué insinúas exactamente? Martín rió entre dientes. Insinúo que si has recogido algo o a alguien que no debías, más vale que tengas cuidado. Los perros callejeros no pertenecen a los albergues. A veces, Nathaniel, confundes la compasión con el propósito. La línea se cortó antes de que Nathaniel pudiera responder. Se quedó mirando el auricular, con la furia hirviendo en su interior. Martín lo sabía. Siempre lo supo. Si Martín se había enterado de lo de Evan y los bebés, no estarían a salvo allí. Esa noche, Nathaniel llevó a Evan y a los bebés a un refugio antitormentas oculto bajo su casa. Había provisiones de acero reforzado y cámaras de seguridad. Estaba diseñado para emergencias. Te quedarás aquí por ahora, le dijo Nathaniel. Los ojos de Evan recorrieron rápidamente el búnker. ¿Por qué? ¿De quién nos estás ocultando? La garganta de Nathaniel se le apretó. Quería contárselo todo, pero ¿cómo podía dejar escapar una vida entera? ¿Secretos sobre un niño de 12 años que llevaba 2 recién nacidos? En cambio, dijo, de hombres a los que no les importa si vives o mueres. Hombres en los que una vez confié. Evan lo observó, la sospecha se mezclaba con la curiosidad. ¿Sabes algo sobre mi madre, verdad? Nathaniel no pudo sostener su mirada. Sé lo suficiente como para decir que mereces respuestas, y las conseguiré. Pero las respuestas tenían un precio. Días después, Jack regresó con algo que había encontrado en un apartamento abandonado en Willowbrook Heights. Envuelto en plástico había un teléfono roto manchado de sangre vieja. Y dentro había una sola foto. Sophie Carter sonriendo con el brazo alrededor de un niño que debía ser Evan. La fecha estaba sellada apenas unas semanas antes de su desaparición. Las manos de Nathaniel temblaban mientras revisaba los mensajes. Amenazas, exigencias y un último mensaje. Nos vemos en la Torre Crossgate. Ven solo. Esa fue la noche en que Sophie desapareció. Nathaniel se hundió en una silla, sintiendo la verdad aferrarse a él.
Martín Hall había sido la última persona en verla. Y ahora, de alguna manera, Evan y los bebés estaban enredados en la misma red. Miró a Evan, que mecía a Laia para dormirla, tarareando suavemente. El niño aún no lo sabía. No sabía que la desaparición de su madre no había sido casual. Había sido orquestada. Por primera vez en años, Nathaniel sintió algo más fuerte que el miedo. Era determinación. Derribaría el imperio de Martín Hall ladrillo a ladrillo si eso significaba proteger a Evan, Laia y Clare. Esa noche, Nathaniel se sentó en su escritorio y comenzó a escribir. No contratos, ni memorandos de la Junta, sino una confesión. Detalló todo lo que sospechaba, cada crimen que Martín había enterrado bajo Industrias Quell. La firmó con su nombre, sellando su promesa. Si no podía proteger a estos niños con poder, los protegería con la verdad. Pero en las sombras de Boston, Martín Hall ya se movía. Y Nathaniel sabía que antes de que esto terminara, se derramaría sangre. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. Si fueran Nathaniel, arriesgarían todo, su empresa, su fortuna, incluso su vida, para proteger a 3 niños que podrían ser su familia. ¿Creen que Martín Hall ya sabe la verdad sobre la desaparición de Sophie? Y si lo fueran, Evan, ¿confiarían en las promesas de Nathaniel o seguirían huyendo para proteger a Laia y Clare? Nathaniel Cross había pasado décadas al mando de salas de juntas y manipulando los mercados, pero nada lo había preparado para el peso de un bebé dormido en sus brazos. Clare se removió ligeramente contra su pecho mientras Laia dormía profundamente en los brazos de Evans. Por primera vez en años, Nathaniel no pensaba en las ganancias ni en los resultados trimestrales. Pensaba en lo frágil que era la vida y en lo fácil que le había resultado pasar por alto lo que realmente importaba. Pero también sabía que el peligro se acercaba. Martín Hall tenía ojos por todas partes en Boston, y una vez que fijaba la vista en algo, no lo soltaba. Nathaniel casi podía oír la fría voz de su compañero. Los perros callejeros no tienen cabida en los albergues. Martín veía a las personas como desechables, pero Nathaniel había empezado a ver a estos niños como familia, y la familia, se decía, valía cualquier precio. Jack Monroe lo instó a actuar rápido. No puedes quedarte quieto. Hall está dando vueltas. Si no le presentas esta lucha, destrozará a estos niños solo para llegar a ti. Nathaniel asintió, con la decisión firme. Entonces se la presentamos a él. Con la ayuda de Jack, Nathaniel reunió todas las pruebas que tenía. El teléfono manchado de sangre de Sophie, los mensajes amenazantes y los documentos corporativos que Martín había enterrado bajo capas de engaño. Los guardó en una carpeta de cuero. Era a la vez un arma y una confesión, y sabía que una vez que saliera de sus manos, no habría vuelta atrás. Esa noche, Nathaniel condujo hasta la Torre Crossgate, el imperio que había construido ladrillo a ladrillo. Su fachada de cristal reflejaba las luces de la ciudad, brillando como un monumento al poder, pero para Nathaniel se había convertido en una tumba de secretos. Llevaba el rostro decidido de Evan y los llantos inocentes de los gemelos en el corazón al entrar en el vestíbulo de mármol. Martín lo esperaba en el último piso, apoyado con indiferencia en el viejo escritorio de Nathaniel. Su sonrisa era fría. Entonces, es verdad. Has estado ocultando algo. O debería decir a alguien. Nathaniel dio un paso al frente. Me arrebataste a Sophie. La destruiste. Y ahora crees que puedes hacerle lo mismo a su hijo. Martín rió entre dientes, negando con la cabeza. Te aferras a fantasmas. Esa mujer fue imprudente. Se interpuso en el camino de los negocios, y en los negocios no hay lugar para los sentimentalismos. Bajó la voz. Deberías saberlo mejor que nadie. Nathaniel dejó la carpeta sobre el escritorio. Entonces, veamos qué opinan los tribunales. Por primera vez, la máscara de Martín se quebró. Entrecerró los ojos mientras hojeaba las
Pruebas. Quemarías este imperio. Solo para fastidiarme. No, dijo Nathaniel. Con firmeza. Lo quemaría para protegerlos. Evan, Yaya, Clare, son más que tus daños colaterales. Son el futuro, y los cuidaré aunque me cueste todo. Martín se abalanzó sobre el escritorio, pero Jack intervino, sujetándolo con la precisión de un soldado. Las sirenas aullaron fuera del departamento de policía de Boston, alertadas por la confesión cuidadosamente sincronizada de Nathaniel. Los oficiales inundaron la torre, y en minutos, sacaron a Martín Hall esposado, maldiciendo el nombre de Nathaniel. Al terminar, Nathaniel se quedó en la oficina vacía. Su imperio, ahora manchado, había reescrito su legado. No estaba seguro de si sentía victoria o dolor, pero cuando regresó a casa y vio a Evan alimentando a Laia, mientras Clare le tiraba de la manga, supo una cosa con certeza. Había elegido el lado correcto de la historia. Semanas después, los periódicos estaban llenos de titulares. Martín Hall fue acusado de fraude, conspiración e intento de asesinato. Quell Industries fue reestructurada, despojada de su corrupción. Nathaniel se retiró de la fama, alejándose de la empresa en la que alguna vez trabajó. En cambio, dedicó toda su energía a un nuevo propósito. Con Jack y Evan a su lado, fundó la Fundación Sophie Carter, llamada así en honor a la mujer que intentó llevar la compasión al mundo empresarial. Su misión era simple: brindar refugio, educación y esperanza a niños que no tenían a nadie más. Evan prosperó bajo el cuidado de Nathaniel. Estudió con ahínco, impulsado por su sueño de convertirse en alguien que pudiera sanar en lugar de dañar. Años después, les diría a sus hermanas que Nathaniel le había dado más que un hogar. Le había dado un futuro. Una tarde tranquila, Nathaniel se sentó en el porche, observando a los gemelos jugar en el patio mientras Evan leía un libro cerca. El sol se ocultaba, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí. Por primera vez desde la desaparición de Sophie, Nathaniel sintió paz. Se dio cuenta de que la riqueza que una vez había acumulado no podía compararse con la risa de los niños ni con la calidez de la pertenencia. La familia, se susurró a sí mismo, no siempre es lo que nos une. A veces es lo que elegimos, y a veces es lo que nos encuentra cuando menos lo esperamos. Al caer la noche sobre Boston, Nathaniel Cross supo que su historia ya no era de pérdida. Era de redención, de amor redescubierto y de un futuro en el que finalmente podía creer. Gracias por ver la transmisión. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Qué sintieron al ver a Nathaniel arriesgarlo todo por hijos que ni siquiera eran suyos? ¿Creen que la verdadera redención proviene del sacrificio o del amor? Si esta historia les conmovió, comenten 100 veces abajo. Cuéntenos desde qué país la están viendo. Y no olvides compartir este video para que más personas puedan experimentar el poder de la esperanza y las segundas oportunidades.